Gracias por acompañarnos una vez más y vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios bíblicos y vamos a ver acerca de nuestra gran esperanza, Jesucristo, nuestra gran esperanza, y vamos a comenzar hoy con esta nueva serie. Así es que les invito para orar y vamos a comenzar. Gracias, Padre, te damos en esta noche por la vida, por la salud, por tus bendiciones y por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, entenderla y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad para que nuestras vidas sigan siendo edificadas y creciendo cada día a la semejanza de Jesucristo, tu Hijo. Con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, vamos a dar inicio entonces los miércoles a las 7 de la noche. Jesús, nuestra gran esperanza. Déjeme preguntarle, ¿qué tanto conoce usted a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo conoce realmente? Bueno, pues vamos a ver este mes de diciembre, vamos a ahondar un poco en cuanto a las características o los atributos de nuestro Salvador. Y le invito para que busque ahí en su Biblia, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento del profeta Isaías, el capítulo número 9, Isaías 9, los versos 1 y 2. Y vamos a ver entonces a través de este capítulo o de algunos versículos los títulos o algunos de los títulos que le asignan a nuestro Señor Jesucristo para que de esta manera podamos comprender más de su maravilla, más de su grandeza, más de su gracia. Dice Isaías 9, 1 y 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, aquí nos encontramos en el Antiguo Testamento con unas promesas referentes obviamente a nuestro Señor Jesucristo, y marca en primer lugar la característica en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, y tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Bueno, a la gente cuando no conoce a Cristo se encuentra en la misma condición que se encontraba el pueblo del Señor, es decir, en obscuridad espiritual. Cuando en la Biblia se habla de obscuridad, por lo regular se asocia con las tinieblas, con nuestra vida que simple y sencillamente no sabe dónde está la dirección correcta, no sabe cuál es la verdad, no sabe cuál es el propósito de esta vida. Entonces, cuando se habla de obscuridad o tinieblas, en la Biblia también se asocia con el pecado, ¿verdad? Con la maldad del hombre. Anda uno sin dirección fija, en angustia, en aflicción, en el desaliento, como aquí nos marca la palabra de nuestro Dios. Así es que lo interesante es que la gente luego no se percata realmente que está viviendo una vida en obscuridad espiritual y piensa que eso es lo normal, pero realmente eso no es lo normal, porque Dios es luz y Él vino a darnos esa luz, esa gloria, ese resplandor en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos discernir y saber con certeza cuál es la verdad de Dios, el propósito que Dios ha establecido para nuestra vida. Y dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es decir, en un momento dado podemos estar viviendo cierto tiempo en esa oscuridad, en esa maldad, en ese pecado, pero la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros, y por ello es que en este capítulo se habla de alguien que es la luz, la única luz, la luz auténtica, la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos salir de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa angustia, de esa aflicción, como se menciona aquí? Bueno, cuando esa luz viene a nuestra vida, y dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora se habla aquí de sombra de muerte, es decir, si no salimos de esas tinieblas que es el pecado, ¿verdad?, que es la maldad, vamos a vivir en esa sombra de muerte, y habla de una muerte eterna. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento a través de conocer la luz, el resplandor que emana de Cristo Jesús. Aparte ahí en el libro del profeta Isaías, por favor, porque vamos a regresar y busquen el Nuevo Testamento en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, versículos del 4 al 6. Segunda Corintios 4. En los versículos del 4 al 6 dicen: los cuales el Dios de este siglo, el Dios con minúscula que es Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. Entonces, la Biblia nos habla de un enemigo que es Satanás, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que ellos no puedan ver, para que a ellos no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz y dice que Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo salir de las tinieblas? Bueno, pues en primer lugar Dios tiene que iluminar, resplandecer en nuestros corazones, y para ello usted tiene que acercarse a Dios, ¿verdad? Y decirle: Señor, dame esa luz que es la gloria de Cristo, ese resplandor, para poderte conocer y así de esta manera poder experimentar la gloria, la majestad, la presencia, el amor y el perdón que hay en Cristo Jesús. Así es que la luz de Dios expone varias cosas. Por un lado, expone o muestra nuestro pecado, porque cuando vamos conociendo quién es Dios, cómo es Dios, y en este caso, quién es Cristo, cómo es Cristo, su santidad, su amor, su justicia, la luz también de Dios expone no solamente nuestro pecado, nos hace saber nuestra maldad, nuestras equivocaciones, nuestros errores, sino que también la luz de Dios revela la grandeza y la majestad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Entonces, eso es lo que hace la luz de Dios cuando resplandece en nuestro entendimiento y en nuestros corazones. Podemos percatarnos de dos cosas: la oscuridad que hay en nuestra propia vida, pero también a la vez la luz, la gloria, la majestad que Cristo Jesús está dispuesto a compartir con nosotros. Así es que no tiene por qué haber siempre oscuridad en nuestra vida si nosotros nos acercamos a Dios, porque Él ya se acercó a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces podemos darnos cuenta de que hay solamente una luz verdadera. Busque por favor ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y Cristo mismo afirma que Él es la luz del mundo, Jesucristo, Dios hecho hombre. Juan capítulo 8, en el versículo número 12, dice aquí: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es Cristo Jesús. Y cuando uno conoce a Cristo y le sigue, entonces ya no andaremos en tinieblas. Déjeme preguntarle: ¿está usted siguiendo a Jesús? Si usted está siguiendo a Jesús como su Señor, como su Salvador, usted no andará ya más en tinieblas. En Juan capítulo 1 se nos menciona algo más acerca de esta característica de nuestro Señor Jesucristo como la luz verdadera, como la luz de la vida. Solamente Él es la luz de la vida. Juan 1:4 dice que en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece. La única forma de que las tinieblas desaparezcan es a través de encender la luz. Dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora también podemos darle esa aplicación. El pecado no podrá vencer nunca a nuestro Señor Jesucristo, porque la luz vence a las tinieblas. Y el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que es nuestro Señor Jesucristo está dispuesto para
cualquier persona que quiera en verdad conocerle y experimentar ese resplandor de la gloria de Cristo, el Señor está más que dispuesto para reflejarle, para alumbrarle, para resplandecer en todas las áreas de su vida. Esta es la buena noticia que Dios nos da. Regresamos a Isaías, por favor, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Ahora nos dice en el versículo 6, menciona algunos títulos de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así, es una profecía que se cumplió cuando Cristo vino por primera vez a Israel. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Bueno, aquí vamos a ver algunos títulos que nos permiten entender y comprender algo más de estos atributos de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, y una de las maneras en las cuales podemos conocer a Jesucristo, obviamente, es a través de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Menciona entonces aquí el profeta Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, cuando habla de un niño nos es nacido, se está refiriendo a la humanidad de Cristo. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y de esta manera, como dice aquí, un niño nos es nacido, o, como dice la Escritura, a través de la Virgen María. Y aquí se recalca la humanidad de Jesús. Jesús tuvo dos naturalezas, o tiene dos naturalezas ahora, la naturaleza humana, por eso nació como niño, un niño nos es nacido, y luego menciona un hijo nos es dado. Y cuando hace referencia a hijo, nos está mostrando aquí su divinidad. Entonces tenemos aquí las dos naturalezas que tenía nuestro Señor Jesucristo, o que tiene su naturaleza humana, Él se encarnó, ¿verdad? Y su naturaleza divina. Así es que Jesucristo fue, mientras estuvo aquí en la tierra, a la vez humano y a la vez Dios. Nunca dejó de ser Dios. Entonces, ¿por qué nos habla aquí de la humanidad de Cristo? Bueno, porque a través de la humanidad, vamos a decirlo así, Dios a través de Jesucristo se identifica plenamente con el hombre, se identifica plenamente con nuestra naturaleza, de tal manera que usted y yo podemos confiar plenamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vivió, experimentó todo lo que el ser humano experimenta en esta vida. Obviamente nunca pecó, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, pero Él experimentó las situaciones que atravesamos nosotros, y dice aquí en la carta a los Hebreos capítulo 4, que precisamente Jesús, al experimentar, al vivir con nosotros, ¿verdad? Al dejar sus prerrogativas celestiales como Dios que es, se humilló y se hizo semejante a nosotros. Dice aquí en Hebreos 4, porque, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así es que Él nos entiende perfectamente lo que sentimos, lo que sufrimos en todos los aspectos, y Él se identifica de tal manera que podemos acercarnos a Él con esa confianza. Eso es lo que resalta en cuanto a la humanidad de Cristo. ¿Cuál es entonces la razón de la Navidad, y más en este mes que pues se celebra esta festividad, la Navidad, lo que significa nacimiento? Bueno, pues Jesucristo es la razón de la Navidad. Así es que es un buen momento para reflexionar qué realmente estamos celebrando, a quién estamos celebrando. Bueno, pues estamos celebrando el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Un hijo nos es dado, habla de su divinidad, porque solamente Él puede salvar a cualquier persona, solamente Cristo Jesús. Él siempre hizo la voluntad del Padre, Él nunca pecó y Él dio su vida en la cruz del Calvario. Bueno, regresamos a Isaías capítulo 9 y continúa diciendo, y el principado sobre su hombro, es decir,
Jesucristo es el Rey de Reyes. Él en su primera venida tenía el propósito de establecerse como rey, ¿verdad? Porque Él es Rey del universo, pero su pueblo le rechazó. Pero Él regresará por segunda vez y Él establecerá un gobierno justo, lleno de paz, tal cual el hombre lo está deseando, pero el hombre simple y sencillamente ha fracasado. Políticos van y vienen, gente culta o gente muy preparada o gente con todo tipo de ideas y de filosofías y todo lo que el hombre ha propuesto a fin de que la humanidad pueda vivir con justicia y con paz, tenemos que reconocerlo, hemos fracasado los seres humanos. Por eso Cristo establecerá su reino. 1000 años Él gobernará con justicia perfecta, con paz perfecta, de tal manera que sabremos lo que es ser gobernados por nuestro Dios, por Cristo Jesús. Por eso habla aquí que el principado, ¿verdad? O sea, el gobierno será sobre su hombro, Él gobernará. Y es lo que estamos esperando, que Cristo regrese para que Él establezca su bendito reino. Así es que gracias a Dios por ello. También continúa diciendo, y se llamará su nombre admirable. Y aquí vemos estos títulos. Admirable, es decir, a Jesús se le conoce como maravilloso. ¿Por qué? Porque Él siempre fue digno, o ha sido y será digno de admiración. Dios hecho hombre, la encarnación de nuestro Señor. Maravilloso, admirable. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha vivido una vida perfecta en esa combinación perfecta que es gracia y verdad. Dice el apóstol Juan que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, cuando Cristo estuvo aquí, Él mostró 100% lo que es la gracia, es decir, el amor de Dios. Jesucristo, siempre en su trato, experimentó un amor perfecto. Y también Jesucristo, mientras estuvo aquí, mostró siempre y habló verdad, 100%. Entonces, Él siempre tuvo esa combinación perfecta de vivir con la gracia y a la vez también con la verdad. Y obviamente esto es algo que uno puede reconocer, por eso se le llama admirable. ¿Quién puede decir que vive de manera perfecta en la gracia de Dios? ¿Quién puede decir que vive al 100% todo el tiempo en la verdad? Y si somos sinceros, tenemos que reconocer que no, ¿verdad? A veces nos falta gracia o mentimos, no acatamos la verdad de Dios. Pero Cristo siempre vivió de manera perfecta en la gracia y en la verdad, de tal manera que nadie puede acusarle o señalarle algún pecado, algún error, de ninguna manera. Por eso es maravilloso, es admirable. También porque es admirable, bueno, por su obra. Cristo es el creador del universo, o diríamos también co-creador del universo con el Padre y con el Espíritu Santo. Así es que es admirable por la creación, el universo, es algo maravilloso, pero también es admirable por su obra de redención, es decir, Él vino a rescatarnos, Él vino a pagar el precio por nuestra salvación. Así es que nadie puede hacer esto, por eso no se trata de que tal o cual religión pueda salvarnos porque la religión nos salva, algún conocimiento especial salva o no, o alguna persona, algunos rituales, no, solamente Jesucristo, que vivió de manera perfecta y que se entregó a sí mismo para perdonarnos y salvarnos. Por ello Él es admirable, Él es maravilloso. Admirable, ¿por qué? Por su mensaje. Cuando leemos todos los mensajes de Jesús, por ejemplo en los evangelios, bueno, pues uno queda maravillado, uno queda admirado. Nadie ha tenido las enseñanzas tan profundas, tan llenas de inspiración y tan reales y poderosas. El mensaje del evangelio. Admirable, ¿por qué? Por su vida ejemplar. Tenemos que aprender de Jesucristo y si en la medida en que nos parecemos más a Cristo, pues hay más gozo, hay más paz, hay más santidad en nuestra vida. Maravilloso, ¿por qué? Por todos sus milagros. Maravilloso, ¿por qué? Porque Él siempre venció las adversidades y por mucho más. Así es que se menciona este título o esta cualidad de nuestro Señor Jesucristo, admirable. Y continúa también
al referirse a Cristo. Él es consejero. Consejero. Él es consejero por excelencia. Usted y yo necesitamos sabiduría para tomar decisiones. La vida está hecha de decisiones. Buenas decisiones, malas decisiones. Y lo que estamos hoy, por ejemplo, viviendo es el resultado de nuestras decisiones. Y francamente, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ojalá que alguien me pudiera dar un buen consejo, ¿verdad? O cuál sería el mejor consejo. Y preguntamos por aquí, por allá, pero ¿sabe usted quién es el mejor consejero? Porque nos conoce perfectamente. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, el mejor consejero. El consejero por excelencia es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente del entendimiento. Busque por favor ahí en Isaías capítulo 25, Isaías 25, verso 1. Bueno, dice aquí, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El hecho de que mencione que los consejos aquí del Señor son antiguos, pues no significa que son obsoletos, porque la sabiduría de Dios nunca es obsoleta. Antigua por el tiempo que ha pasado, pero la sabiduría de nuestro Señor, a pesar del tiempo, siempre es vigente, siempre es actual, siempre es verdad y firme. La sabiduría de Dios no cambia, Dios no se equivoca. Nuestro Señor Jesucristo también mientras estuvo aquí en la tierra, Él mostró esa cualidad de la omnisciencia, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Así es que qué mejor que aprender a confiar en Cristo, conocerlo también y preguntarle cada día, Señor, dame tu consejo, dame tu dirección, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Busque por favor Colosenses 3:16. Ahora, ¿cómo nos aconseja el Señor? Bueno, pues por su Espíritu Santo, y también nos aconseja a través de su palabra. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿dónde está la palabra de Cristo? Pues está en la Biblia, en la Biblia. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Exhortar aquí puede significar animar, advertir, aconsejar, ¿verdad? Dice, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, los creyentes que vamos estudiando la palabra del Señor, que vamos madurando en nuestra fe en Cristo, que vamos experimentando su gracia, Dios también nos puede usar, nos usa para dar el consejo de la Escritura, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, y también Salmo 119, el Salmo 119, el versículo 24, menciona aquí lo siguiente, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ahora, ¿cuáles son los testimonios de Dios? Los que están en la palabra. Ajá. O sea, los testimonios del Señor, dice, son mis delicias y mis consejeros. Así es que Cristo nos ha dejado también su consejo en su palabra. Y en la medida en que conocemos mejor la palabra de Dios, la leemos, la meditamos y la aplicamos, bueno, pues vamos adquiriendo ese sabio consejo del Señor y nuestra vida va tomando el rumbo correcto, el rumbo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que a través de toda la palabra el Señor nos ha dejado su consejo y el Señor pues es lo que quiere, ¿verdad? Que acudamos a Él para poder decidir en base a su sabiduría. Bueno, también se le da otro título a Cristo en Isaías 9:6 y a continuación dice Dios fuerte. Entonces vemos un atributo y aquí tenemos otro versículo más que confirma que Cristo es Dios. Dios con D mayúscula, no Dios con D minúscula. Él es Dios, ¿verdad? Es parte de la Trinidad. Así es que Dios fuerte, Jesucristo es Dios fuerte, Dios todopoderoso. Es decir, que Jesucristo, su poder, está sobre las circunstancias adversas, sobre su poder sobre Satanás, su fuerza sobre la tentación, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el temor.
Dios fuerte. ¿Quién nos va a ayudar a vencer todas estas situaciones que enfrentamos y que muchas veces nos derrotan, nos desaniman, nos desubican, etcétera? Bueno, el Dios fuerte, que es Cristo Jesús. Él es todopoderoso. Salmo 24:8, por favor. Salmo 24:8 habla aquí de este atributo de Dios, de Jesucristo, también del Padre. El Salmo 24:8. Y nosotros somos débiles, lo tenemos que reconocer, pero cuando confiamos en el Señor, Él nos fortalece. Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Cristo. Y también aquí menciona Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. La vida es una batalla, sí, y nuestro enemigo, Satanás, el mundo y también la carne. Pero hay alguien que solamente puede vencer a Satanás, a la tentación, el pecado, el mundo y la carne, y es nuestro amado Salvador. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31, y tenemos esta preciosa promesa. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos 8:35, pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en el versículo 31, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. Él es el poderoso en batalla. Entonces, con esa confianza enfrentamos la vida, enfrentamos las batallas diarias, ¿verdad? De la fe, la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque confiamos en Jesucristo, que es Dios fuerte. Bueno, continuamos en Isaías, y el siguiente título que se le da a Cristo es el de Padre Eterno. Padre Eterno. Bueno, aquí realmente la traducción sería fuente de eternidad, es decir, Cristo es el origen de la eternidad. Él es eterno, ¿sí? Y el único que tiene esa característica de la eternidad es Dios. Por eso Jesucristo es Dios. Él es fuente de la eternidad, es decir, el que vive por siempre. Solamente Dios tiene este atributo, nadie más. De ahí en adelante, los ángeles, los principados, los potestades, los seres humanos y toda la creación tuvo un inicio, excepto Dios. Dios siempre ha existido. Jesucristo siempre ha existido. Ahora, tuvo aquí el principio, el inicio, como en su humanidad, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Pero en su divinidad, Cristo ha vivido por siempre. Bueno, ahora, esta eternidad, Jesucristo como la fuente de la eternidad, como Dios eterno, nos da algunas promesas preciosas. Juan 5:24. Juan 5:24, Él nos da esta promesa, por ejemplo, ya que porque el ser humano va a vivir una eternidad o con Dios o separado de Dios. Y esa decisión se toma aquí. Usted debe de tomar esta decisión en vida. Juan 5:24, nuestro Señor Jesucristo nos promete: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye su palabra y cree al que le envió, dice Cristo, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Entonces, un día habremos de vivir más allá de este mundo, por toda la eternidad, con Cristo. Entonces, qué bendición es esta de saber que Él nos permite vivir con Él para siempre. Ahora, en la primera carta de Juan, ¿sí? No en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, abunda un poco más sobre este asunto. Primera de Juan 5:11, dice aquí: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Déjeme preguntarle, ¿tiene usted al Hijo de Dios viviendo en usted? Si usted ha creído en Cristo, lo ha recibido como Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y Él ya ha venido a morar a su corazón, entonces usted tiene al Hijo, y si tiene al Hijo, a Cristo viviendo en usted, tiene la vida eterna. En caso contrario, si usted ha rechazado a Cristo,
no le ha permitido que Él venga a su vida, usted no se ha arrepentido, pues usted no tiene la vida eterna. Entonces, la única forma de tener la vida eterna, obviamente después de morir, pues es teniendo a Cristo como su Señor y como su Salvador. Por eso los creyentes tenemos esa gran esperanza de que un día viviremos en el cielo por toda la eternidad con nuestro bendito Dios, alabándolo, adorándolo, y también vamos a servirle junto con todos aquellos creyentes que rindieron sus vidas al Señor. Y finalmente, se le menciona aquí como príncipe de paz. Isaías 9:6, príncipe de paz. Un día Él será el rey de paz. Aquí se le menciona como el príncipe de paz, pero Él es rey de paz. ¿Qué significa esto? Que Jesús nos ha dejado esto que tanto está buscando la gente, que tanto está buscando el mundo, que es la verdadera paz. Porque Jesús dijo, hay una paz que el mundo da, pero es una paz superficial, temporal, circunstancial, ¿verdad? Etcétera. Pero hay una paz duradera, verdadera, que es la paz que Él solamente puede darnos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, verso 27, dice aquí Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Las dos opciones. O mi vida está llena de la paz de Cristo, o mi vida está llena de turbulencia y de miedo, por lo que sea. Entonces mucha gente está buscando la paz, la tranquilidad. Solamente Cristo se la puede dar. No son las cosas, no es lo material, no es la palabra del hombre, no son las influencias, no son los rituales, no, solamente Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, Él está dispuesto a dársela. ¿Quiere usted venir y experimentar esa paz perfecta que Cristo nos da? La paz es una paz que nos da, en primer lugar, necesitamos la paz con Dios. La paz con Dios. Romanos 5:1. ¿Por qué la paz con Dios? Porque nos hemos vuelto enemigos de Dios debido a nuestro pecado, debido a que le hemos ofendido. Hemos estado en enemistad con Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos reconcilia con el Padre. Y dice Romanos 5:1, justificados, o sea, perdonados, ¿verdad? Salvados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos es que necesitamos, ¿verdad? Es la paz con Dios, que nuestros pecados sean perdonados y limpiados por medio de la sangre de Cristo, justificados, pues, por la fe, no es por nuestras obras, es por la fe en Cristo y por su obra perfecta. Vamos a Efesios 2:13, por favor. Efesios 2:13, estamos a punto de concluir, y menciona entonces también este aspecto importante de la paz. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo nos reconcilia, Cristo hace posible que estemos en paz con Dios, y también el Señor hace posible que tengamos la paz de Dios. Filipenses 4:9. Después de Efesios está Filipenses capítulo 4, y no solamente necesitamos la paz con Dios, sino la paz de Dios por todo lo que enfrentamos a diario, ¿sí? Solamente hay algo o hay alguien que nos puede mantener en esa paz interna en la mente, en nuestro corazón. Y dice Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No logramos entender cómo, por qué. El punto es que la paz de Dios viene a darnos esa tranquilidad en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos todas nuestras cargas, nuestra vida misma, en
sus manos. Y Él un día vendrá a este mundo para traer la verdadera y permanente paz, solamente la paz que Dios nos da. Bueno, concluimos cómo responder a estos títulos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra gran esperanza. Él es nuestra gran esperanza. Déjenme darle 3 consejos sobre cómo responder ante Cristo como nuestra gran esperanza. Bueno, número 1, con una vida de adoración. Una vida de adoración en donde vamos aprendiendo a darle el primer lugar en todo. El primer lugar en todo. Así es como vive un adorador, aquel que honra y glorifica el nombre de Cristo. 2, debemos de tener una devoción. Ahora, una devoción completa, incondicional, y entender que Jesucristo es la razón de nuestra vida. Él es el objeto de todos nuestros afectos, de nuestros afectos más sinceros, más profundos y más cálidos, es decir, un amor que va creciendo por Cristo. Y número 3, dando a conocer a otros a Jesús. Compartamos con otros la gran esperanza. La gente está buscando esta gran esperanza verdadera y permanente que se encuentra solamente en Jesús. Recuerda que la gente está en tinieblas y a nosotros nos corresponde ahora compartir la luz, el resplandor de la gloria de Cristo y del Evangelio y de la gloria de su palabra. Así es que, pues Dios les bendiga, y antes de orar, permítame solamente recordarle algunos anuncios, que nos vemos los domingos, todos los domingos del mes de diciembre, estamos a las 12 del día, y tenemos 2 actividades especiales allá en el Renuevo. El domingo 18 tendremos la social navideña, y en esta social navideña habrá la venta de antojitos y piñatas. Así es que no falten, inviten gente nueva. Y el último domingo de este año, que es el domingo 25, ahora cae en 25, tendremos a las 12 del día la Cena del Señor. Así es que esperamos que usted nos acompañe y también invite gente nueva. Y los miércoles a las 7 comparta pues estos estudios, espero que sean de bendición. Estaré hablando acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo, a quien gracias a Él, Señor, tenemos este resplandor, esta luz. Tú nos has sacado de las tinieblas, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra ignorancia. Y ahora, Señor, al permitirnos conocer a nuestro amado Salvador, pues podemos disfrutarle, adorarle y servirle, Señor, con gozo y con una obediencia como a ti como tú lo deseas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para compartir, pues sobre todo este mes en donde la gente pues está buscando de una u otra manera el significado auténtico de la Navidad. Usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Te bendecimos y alabamos hoy y siempre, Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo a las 12 en el Renuevo. Hasta luego.